Vamos a seguir viendo más cosas de trigonometría. Vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos del primer cuadrante. Se supone que en trigonometría no puedo usar la calculadora y tengo que saber los ángulos del primer cuadrante, que son los más importantes, ya que todos los demás cuadrantes los voy a hacer pasar a este primer cuadrante. ¿Cómo sé yo las razones trigonométricas de estos ángulos? Os he hecho una tabla. Para hacerlo es muy fácil. Primero empezáis poniendo raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Y lo dividís todo entre 2. Y hacemos la cuenta. Raíz de 0 es 0, entre 2, 0. La raíz de 1 es 1, un medio. La raíz de 2 no da justa, lo dejo como está. La de 3 tampoco da justa, lo dejo como está. La raíz de 4 vale 2, entre 2, 1. Y así saco el seno de los ángulos del primer cuadrante, de los principales. ¿Cómo saco el coseno? Voy a empezar a hacer grupos de dos ángulos que formen 90. El de 0 con el de 90. Pues el seno de 90 se lo pongo al de 0 y el seno de 0 se lo pongo al de 90. Si cojo 30, con 60. El seno de 30 pasa a ser el coseno de 60 y el seno de 60 pasa a ser el coseno de 30. Y por otro lado, raíz de 45 se queda como está. Y para hacer la tangente solamente tengo que dividir seno entre coseno. 0 entre 1, un medio entre raíz de 3 medios, raíz de 2 medios entre raíz de 2 medios, raíz de 3 medios entre un medio y 1 entre 0. Y así saco las razones trigonométricas de ángulos del primer cuadrante. ¿Para qué sirven esas razones trigonométricas? Sirven para hacer reducción al primer cuadrante. Las razones trigonométricas de cualquier ángulo se pueden expresar en función de ángulos del primer cuadrante. Se puede pasar de cualquier cuadrante al primero según las siguientes fórmulas. Para ello siempre tengo que tener claro que el ángulo alfa es un ángulo del primer cuadrante y está comprendido entre 0 grados y 90 grados. Vamos a ver cómo se pasa del segundo al primer cuadrante. El segundo cuadrante está comprendido entre 90 grados y 180 grados y lo vamos a representar por 180 menos alfa. Acordaros que alfa estaba entre 0 y 90 grados. Si nos acordamos de lo que vimos en otro vídeo en el que nos decían el signo del seno y el signo del coseno y la tangente en todos los cuadrantes, vamos a hacer esto. ¿Cómo? El seno de 180 menos alfa lo comparo con el seno de alfa. Y me tengo que acordar. El seno en el segundo cuadrante, positivo. En el primero, positivo. Como eran iguales, la fórmula queda como está. El coseno del segundo cuadrante lo comparo con el coseno del primero. Pero en el segundo cuadrante el coseno era negativo y en el primero era positivo. Como son diferentes, le pongo el menos. La tangente del segundo cuadrante la comparo con la tangente del primero. En el segundo cuadrante era negativa, en el primero era positiva. Como no son iguales, por eso le pongo un menos. ¿Cómo paso un ángulo del tercer cuadrante al primer cuadrante? Los ángulos del tercer cuadrante están comprendidos entre 180 grados y 270 grados y lo vamos a representar como 180 más alfa. Vamos a hacer lo mismo que antes. Comparo el seno del tercero con el seno del primero y tengo que tener en cuenta los signos. El seno en el tercero era negativo, en el primero era positivo, como son distintos, un menos. El coseno del tercer cuadrante lo comparo con el coseno del primer cuadrante. En el tercer cuadrante, coseno negativo, en el primero, coseno positivo, como son distintos, un menos.
Y la tangente del tercer cuadrante la comparo con la tangente del primer cuadrante. En el tercer cuadrante la tangente era positiva, en el primero también. Como son iguales, se queda como está. Pero también puedo pasar del cuarto cuadrante al primer cuadrante. El cuarto cuadrante está comprendido entre 270 grados y 360 grados y lo representamos por 360 menos alfa. Comparamos el seno del cuarto cuadrante con el seno del primero. En el cuarto cuadrante seno negativo, en el primero positivo. Como son distintos, un menos. Coseno del cuarto y coseno del primero. El coseno del cuarto era este, el del primero este. Como son iguales, se queda como está. Por último, la tangente del cuarto cuadrante la comparo con la tangente del primer cuadrante. La tangente del cuarto era negativa, del primero era positiva. Como son distintos, se queda con un signo negativo. Y también se puede pasar del primer cuadrante al primer cuadrante. Y en este caso, el primer cuadrante lo vamos a representar como 90 menos alfa. El seno del primero equivale al coseno, el coseno equivale al seno y la tangente equivale a la cotangente. Y con estas fórmulas se puede pasar de un cuadrante a otro cuadrante. Os las muestro ahí todas para que lo veáis mejor. Del segundo al primero, del tercero al primero, del cuarto al primero y del primero al primero. ¿Para qué sirve esto? Pues ahora os enseño unos ejercicios en el cual hay que aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, me piden que calcule las razones trigonométricas del ángulo de 135 grados. Sé que es un ángulo del segundo cuadrante, por lo tanto uso las fórmulas del segundo cuadrante. Seno de 135 es igual a seno de 180 menos alfa, que es igual al seno de alfa. Tengo que calcular alfa, hemos quedado que es un ángulo del primer cuadrante. 185 es igual que 180 menos alfa, por lo tanto alfa vale 45. Y ya habíamos visto lo que tenía que valer el seno de 45. Por eso sé su solución. El coseno de 135 grados sería coseno de 180 menos alfa igual a menos coseno de alfa, es decir, menos coseno de 45, que también sé lo que vale. Y la tangente de 135 es tangente de 180 menos alfa igual a menos tangente de alfa. Hemos visto que alfa era 45, es decir, la menos tangente de 45. Como es uno de los ángulos que yo tengo que saber su solución, sé que es menos 1. Otro ejemplo serían las razones trigonométricas de 200 grados. 200 grados es del tercer cuadrante. La fórmula del tercer cuadrante, el seno de 200 grados era seno de 180 más alfa, que era el seno de menos alfa. Sé que alfa vale 20. En este caso, el ángulo de 20 no es uno de los que yo tenga que saberme. Acordaros de la tabla de los ángulos que sí hay que saberse. Como no lo sé, se quedaría como está. El coseno de 200 grados sería 180 más alfa. Habíamos visto que era igual al menos coseno de alfa, por lo tanto, menos coseno de 20. Y la tangente de 200 grados es igual a tangente de 180 más alfa, que es la tangente de alfa, y es tangente de 20. Como el ángulo de 20 no lo sé, a no ser que lo haga con una calculadora, no lo puedo indicar. Dejo el valor de ángulo de 20.